bien, vamos a iniciar. Bienvenidos al seminario de capacitación ISO 22341, aplicación estratégica en el programa Parque Industrial Seguro. Para este seminario nos acompañan Eduardo Hernández y Mercedes Escudero del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana. Adelante, Eduardo y Mercedes. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Las pruebas comunes que son si me escuchan correctamente y si se alcanza a apreciar la diapositiva. Sí, Eduardo. Correcto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues de antemano agradecerles por su asistencia a esta presentación dentro del marco del programa Parque Industrial Seguro. El día de hoy nos vamos a enfocar tanto la doctora Mercedes Escudero. Buenos días, Mercedes. Buenos días a todos. Buenos días, Lalo. Buenos días, Liz. A todos. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. ¿Qué es lo que vamos a observar el día de hoy? Bueno, vamos a preparar una información que hemos estado estudiando, analizando, qué relación tiene con el distintivo Parque Industrial Seguro, por qué es importante hacer uso de normas internacionales ISO, concretamente la ISO 22341 y su complemento o anexo, la 22344. El día de hoy nos vamos a enfocar como objetivo es de qué trata la ISO 22341 que fue publicado en el 2021 y cuál es su correlación con el programa Parque Industrial Seguro. ¿De qué trata la ISO 22344 2024 y cuál es y en qué consiste la transversalidad con la ISO 38000-2018? Y finalmente, ¿qué es la norma ISO 28000-2022 y por qué este sistema de gestión de seguridad en la cadena de suministro es el aplicable y el que abarca prácticamente todos los apartados del programa Parque Industrial Seguro? Bueno, muy bien. Entonces, empecemos explicando un poco acerca de los criterios mínimos de seguridad y dónde vamos a encontrar en nuestro documento esta referencia normativa. Para ello nos vamos a enfocar en el capítulo número 2, referencias normativas, y van a encontrar del lado izquierdo los estándares que se utilizaron para actualizar desde la versión 2022 y ahora se incorpora para la 2024 las siguientes normas. Estamos hablando de la ISO 31000 e ISO 31010. Del lado derecho encontrarán que en la explicación de los estándares, concretamente el 1.1, análisis de riesgos, donde menciona todo parque industrial debe contar con un procedimiento documentado para identificar riesgos en sus instalaciones, áreas comunes e inquilinos. Este procedimiento debe actualizarse por lo menos una vez al año para verificar que las políticas, procedimientos y otros mecanismos de control y seguridad se estén cumpliendo. Se recomienda que este análisis sea realizado por una empresa especialista en la materia. Y entonces del lado izquierdo estoy haciendo énfasis en la ISO 28000, en la ISO 31010 y de la cual vamos a hablar el día de hoy, la 22341, que dice: dirigida a la seguridad y resiliencia, esta norma ofrece pautas para aumentar la capacidad de una organización para anticipar, prepararse, responder y recuperarse de interrupciones. Bueno, muy bien. Sobre las normas ISO, si alguien no está tan familiarizado de cómo funcionan, al día de hoy, la Organización Internacional de Normalización está integrado por 186 naciones. Cada país designa a un ente que le represente para efectos de presentar propuestas, hacer análisis de propuestas de otros países y para establecer si existe alguna inconformidad, presentar esa inconformidad a través de los canales oficiales. En el caso de México, quien nos representa ante ISO es la Secretaría de Economía en la Dirección General de Normas. En esta dirección de normas, normalmente cuando se hace una traducción de un estándar que
su idioma oficial es el inglés y el francés, se hace la traducción al castellano, nosotros lo vamos a encontrar publicado en el Diario Oficial de la Federación con las siglas NMX, que significa Norma Técnica Mexicana. Si nosotros encontráramos una norma publicada como NOM, entonces es una norma obligatoria. Desde ahorita les digo que no existe ni existirá ninguna norma ISO con las siglas NOM. ¿Por qué? Porque son voluntarios. Precisamente de eso va todos los estándares ISO. Es una forma de homologar los criterios entre los diferentes países, establecer los aspectos mínimos que se consideran necesarios y a final de cuentas eso es lo que nos lleva a una estandarización, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces al día de hoy tenemos publicado más de 26,000 estándares, de los cuales algunos hemos escuchado, como es el caso de la ISO 9001, el caso de la 28000 y las dos normas ISO que vamos a hablar el día de hoy, la 22341 y la 22344, estas fueron asignadas al Comité Técnico 292. El Comité Técnico 292 se hace cargo de prácticamente todas las normas relacionadas con cadena de suministro en el aspecto de seguridad, continuidad de operaciones, ¿de acuerdo? Existe otro comité que se hace cargo de todas las normas relacionadas con gestión de riesgos. Sin embargo, en esta ocasión se consideró que era importante en lo que Merck les va a explicar respecto a la transversalidad, cómo se correlacionan esos estándares. Bueno, pues entonces tenemos que el Comité 292, del cual México forma parte, está integrado por 47 países con voz y voto y 27 países en calidad de observador. Cabe mencionar que de la anterior administración, en estos 6 años que transcurrieron, desafortunadamente, al no haber mucha participación por parte de México, se le movió de ser un país con voz y voto o un país que podría presentar iniciativas, etcétera, lo cambiaron a calidad de país observador, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, las normas ISO tienen también un objetivo a alcanzar con los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente de los 17 objetivos, la 22341 y la 22344, podemos observar que tiene una gran relevancia en los objetivos número 9, industria, innovación e infraestructura, 11, ciudades y comunidades sostenibles, 16, paz, justicia e instituciones sólidas y 17, alianzas para lograr los objetivos. Bueno, pues entonces tenemos la diferenciación de qué va una y de qué va otra. La 22341, que fue publicado en el 2021, y esto es la forma más sencilla de entender para qué nos va a servir. Dice, proporciona las directrices a las organizaciones para establecer estrategias generales y específicas para prevenir y reducir la delincuencia en una instalación, sea una instalación nueva o sea una instalación existente. Posteriormente, 3 años después, se publica la ISO 22344 en el 2024, en donde a manera de anexo dice, recomienda el establecimiento de las contramedidas, ¿de acuerdo? Que son esos controles preventivos derivado de un estudio de riesgos para tratar la delincuencia y riesgos de seguridad contra las personas y los bienes en las instalaciones residenciales y su entorno inmediato o en los alrededores a través de estrategias CEPTED. Para quien no sepa de qué se trata, la metodología CEPTED significa prevención del delito a través del diseño ambiental, del cual la doctora Mercedes nos va a explicar un poco más a detalle. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, si ya tenemos la 22341 y la 22344, nosotros vamos a observar que menciona el término seguridad se utiliza de forma amplia por lo que es aplicable tanto a organizaciones públicas como privadas. ¿Eso qué significa? Las normas ISO no están reservadas solo para actividades empresariales. Tiene una utilidad de tal manera que una organización, sea pública o sea privada,
es perfectamente aplicable. No importa el tamaño, el tipo o naturaleza, porque también creemos que estas normas solamente son para las grandes organizaciones transnacionales y no es así. Pequeñas empresas, pequeñas organizaciones, organismos también lo pueden utilizar. Se ofrecen ejemplos generales de estrategia de mejor práctica. No pretende ofrecer una lista exhaustiva de estrategias detalladas, desglosadas de aplicación de SEPTA en materia de diseño, seguridad física o restringir las aplicaciones únicamente a los ejemplos ofrecidos en esta norma. En realidad, solamente se utilizan algunos ejemplos, pero es muy amplio su aplicación. Si nosotros observamos dentro de las cláusulas que tenemos en el programa Parque Industrial Seguro, específicamente en el apartado 1.1 y en lo específico, el 1.13.12 menciona, establece como metodología de riesgo las normas internacionales 31, 3110, 28000, 2022 y como técnica aplicable la AMEF. AMEF significa análisis de modo, efecto y falla. ¿Por qué las organizaciones no utilizan o no gestionan riesgos? Bueno, he recopilado varias expresiones, mencionan, pues, porque no nos aporta nada de valor, porque pues si estamos pensando en todo lo malo, pues no vamos a hacer nada. Aquí nada más pensamos en metas y objetivos, no en riesgos. Aceptamos que es normal que fallen los sistemas, nunca nos ha pasado nada y si ocurriera algo, pues ya veremos cómo lo arreglamos. Entonces, esos son barreras de percepción, de comprensión, de entendimiento para efectos de desarrollar un sistema de gestión de riesgos utilizando estas normas. En el documento, nosotros vamos a encontrar en el apartado C algo que se llama marco de proceso. Así es como aparece la gráfica si damos lectura a la 22341. Pero vamos a observar entonces qué tiene que ver con la ISO 31000. A ver, un segundo. Aquí está, muy bien. La ISO 31000, en donde en efecto tenemos el marco de proceso y vamos a revisar de manera muy rápida cada una de estas fases para efectos de que la doctora Mercedes nos lleve a un mayor detalle sobre esto. Bien, entonces tenemos aquí el llamado PDCA. El primero es la planeación. ¿Qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Quiero que observen cuáles son los puntos que corresponden a esta etapa de planeación. Después tenemos la etapa de implementación, que es todo lo que nosotros planeamos, esos recursos financieros, materiales, humanos que vamos a necesitar para llevar a la práctica y materializar estos planes de seguridad que son tan necesarios, pues eso corresponde a la etapa de implementación. Después, nosotros queremos saber cuáles fueron los resultados de esos controles preventivos, de esas contramedidas, y entonces tendríamos nosotros que tener una referencia. Lo que nosotros esperábamos, sí o no se cumplió, y si no se cumplió, entonces, ¿qué es lo que tenemos que corregir? ¿De acuerdo? Es por esa razón que tenemos un círculo virtuoso que se llama, fíjense, eso es importante que se familiaricen con los términos. Esto que acabo de explicar y el por qué aparece un círculo y esas flechas, bueno, tienen un significado, ¿de acuerdo? Si observan, son 4 flechas y se le conoce como ciclo iterativo. Ciclo iterativo, eso es importantísimo que nosotros estemos familiarizados. Muy bien, dentro de la estructura que todas las normas ISO presenta, no es ajeno la 22341 ni la 44, y entonces tenemos algo importante, las 10 cláusulas que conforman la estructura de alto nivel, las 3 primeras cláusulas son referenciales y el sistema inicia a partir de la cláusula 4. De la cláusula 4 a la 7 siempre corresponde a la etapa de planeación. La fase de implementación corresponde a la cláusula 8 y la cláusula 9 de auditoría y finalizamos con la cláusula 10 de mejora continua. Si nosotros nos detenemos a observar el índice del documento de la 22341, quiero que observen que la mayor aportación se concentra en la cláusula 6. Si ustedes toman de lectura la ISO 9001, si toman de lectura la ISO 28000 o la 1401 y empiezan a hacer una comparativa, no es de extrañarse
que en el capítulo 6 de la 9001 hable de riesgos de calidad, ¿de acuerdo? Que serían la posibilidad de que un servicio sea llevado a cabo de manera errónea, un producto se llegue a realizar de manera defectuosa. En el caso de la ISO 28000, la cláusula 6 de riesgos, pues todos aquellos aspectos de amenazas que nosotros tenemos identificados y que tenemos que gestionar. Y entonces, en el caso de la 22341, de lo que nos habla es de la gestión de riesgo sociourbano. ¿De acuerdo? Y este es un concepto que no es tan común, por eso es tan importante y nuevamente agradezco que se hayan dado el tiempo de estar en esta presentación, pero también tengo que mencionarles que si tomamos el índice de la 22344 van a encontrar ciertas similitudes. Del lado izquierdo, índice 22341, dice apartado 4, comprensión del contexto, ¿de acuerdo? Del delito y riesgos de seguridad. Y en el caso de la 22344, la comprensión de riesgos de seguridad en instalaciones residenciales. Quiero aprovechar para hacer una aclaratoria respecto a esa palabra residencial, porque desafortunadamente en muchas ocasiones caemos en la mala práctica de ser totalmente literal. Si se habla de residencial, no se refiere a las residencias, ¿de acuerdo? Se refiere a los residentes. Entonces, lo mismo hay un residente en un edificio de gobierno que hay un residente en una instalación industrial o en una instalación personal, ¿de acuerdo? Después tenemos el apartado 5, que son del lado izquierdo las estrategias CEPTED, y del lado derecho esas mismas estrategias se explican con mayor detalle. Por eso es importante observar qué correlación existe entre una y otra, ¿de acuerdo? Muy bien. Y sobre el proceso, bueno, pues entonces había yo mencionado sobre este marco de proceso y entonces vamos a observar lo siguiente. Fíjense bien, tenemos como primera etapa comunicación y consulta, que es cuando nosotros empezamos a comunicar al interior de la organización y al exterior a las partes interesadas sobre estos ajustes o cambios en nuestra estrategia. Después tenemos el contexto que viene siendo en esta fase, alcance, contexto, criterio, es el contexto interno, el contexto externo, es decir, todo lo que está aconteciendo a nivel político, económico, social, es algo que nosotros no tenemos control, pero puede llegar a afectar a la organización. Después, nosotros estableceríamos criterios, esto es un aspecto técnico, pero finalmente tendríamos que definir criterios en escala 3, 5 o 10. Bien, tenemos después, un segundo, por favor. Ok. Tenemos después la evaluación del riesgo, de la cual quiero que observen que hay 3 subcláusulas, que es la identificación del riesgo, que es qué, cuándo, cómo y dónde podría suceder una amenaza, el análisis de riesgo, cuando ya tenemos recopilado la información de valor, nosotros tendríamos que hacer un análisis para determinar qué probabilidad, cuál es el efecto o el impacto, cuál es el nivel de detección o los controles que ya contamos para establecer un nivel de prioridad de riesgo, es decir, cuáles son los riesgos que vamos a atender de manera prioritaria. Y después tenemos la valoración, que es cuando nosotros ya haciendo el análisis y ya teniendo la clasificación e identificado el nivel de prioridad, entonces ahora lo que vamos a llevar es eh, exactamente quién se va a hacer cargo, qué presupuesto va a tener esa persona que se va a hacer cargo, cuánto tiempo debería de tener ya implementado, cuál es el plan de auditoría, ¿de acuerdo? Y todos estos elementos que son precisamente parte de llevar a la práctica para evitar que si se llegara a presentar una amenaza, nosotros ya tenemos desarrollado capacidades, contamos con recursos para enfrentar los escenarios que nosotros mismos identificamos, ¿de acuerdo? Muy bien. Y después tenemos el seguimiento,
que es precisamente una vez que nosotros establecimos cuáles deberían de haber sido los resultados de las modificaciones, cambios o mejoras, entonces tendríamos que hacer una revisión y finalmente hacemos un informe sobre los ajustes que tendríamos que estar realizando, ¿de acuerdo? Y lo que habíamos mencionado sobre estas flechitas que sí tienen un significado, que es precisamente el ciclo iterativo PDCA, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Prácticamente con esto estoy dando por finalizado mi primera intervención y cedo la palabra a la doctora Mercedes Escudero. Adelante, Merck. Muchas gracias, Lalo. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí presentes. Y bueno, vamos a empezar a platicar qué es la metodología CEPTED. No es una metodología nueva. Prevención del crimen o del delito mediante el diseño ambiental, también conocido como seguridad por diseño. Nace en los años 70, pero bueno, viene desde la Escuela de Chicago de Arquitectura, toda su base teórica. En los 60 y 70 es donde se consolida. Y estas son sus siglas. Nace para reducir delitos de oportunidad, percepción de temor, aumentar la cohesión comunitaria. Actualmente tenemos tres generaciones. La primera, que se le conoce como el CEPTED físico, así viene en la 22341. Tenemos vigilancia natural, reforzamiento territorial, control natural de accesos y mantenimiento del espacio público. Todos somos vigilantes naturales del espacio donde trabajamos, vivimos, hacemos nuestras actividades sociales. Lo que me digan que hacemos todas las personas se hace con base a la relación con una estructura física que se encuentra en un territorio. Entonces, el reforzamiento territorial es esta parte que tenemos de afecto hacia el lugar, hacia el espacio, qué tanta identidad, el control de acceso, es decir, cómo es que las personas hacemos los caminos para llegar, aunque también se aplica en CEPTED físico para control de acceso. Y mantenimiento del espacio, y nosotros no lo vemos solamente por mantener, pintar, iluminación y esto, que así se ha visto mucho a CEPTED, sino que también permanezca en el tiempo la iniciativa. Y la segunda generación solamente tiene un principio desde CEPTED, que es participación comunitaria, pero que en la 22344 se convierte en 4, cohesión social, también la cultura comunitaria, etcétera. Entonces es cómo es que trabajamos con la comunidad. Y en la tercera generación tenemos salud pública, sostenibilidad, todos los aspectos psicosociales para lograr la habitabilidad, y esta nace en 2019. Bueno, pues en este caso, CEPTED de tercera generación es un método holístico buscando la habitabilidad, basándonos en este estándar de infraestructura y hábitat para que nuestras aspiraciones y demás, nuestras cuestiones, las hagamos con base precisamente en tener una mejor calidad de vida, y de esto se trata. Entonces, no estamos peleados con las estructuras que puede haber alrededor. Sin embargo, las zonas industriales tienen muchas problemáticas ahora que los alcanza la mancha urbana y luego los quieren sacar porque se conviertan en zonas inseguras para el paso de la gente para su casa, por ejemplo. Entendiendo las normas, esto es lo que ustedes van a encontrar de las carátulas. Esto lo van a encontrar también en las páginas tal cual de la norma. Y entonces tenemos el proceso CEPTED que está al centro. Tenemos la parte de la zona, de la parte residencial, porque residimos para hacer acciones sociales, ya sea, como les decía, individuales o comunitarias o bien colectivas. Y entonces aquí se los explico. La 22341 nos habla del CEPTED físico y el CEPTED social. Entonces, de estas tres generaciones que vimos, ya vemos que el CEPTED físico, que es la primera, se convierte en 6 estrategias, es nuestro marco. Tenemos que ver el contexto ambiental, la base de CEPTED, y vemos los principios de tener equilibrado, tener rentabilidad la zona, sostenibilidad y ser resilientes, adaptarnos a los cambios. Enfoque de medio ambiente verde, aquí hay la transversalidad con la Agenda 2030 también, por supuesto, aplicación adaptativa y el CEPTED basado en evidencia. Ahora bien, el CEPTED para instalaciones residenciales de actividades que hacemos, ¿qué es lo que pasa? Vemos los delitos y riesgos de seguridad que hay, y pueden presentarse no solamente la intrusión, sino también los alrededores, las consideraciones clave para estas instalaciones y con qué estrategias vamos a trabajar, pero para ello hay una jerarquía de espacios.
Entonces, desde las viviendas y también con lo que tenemos alrededor. Por eso hay un espacio público, un semipúblico, un semiprivado y un privado. Y vemos que SEPTED de segunda generación, que solamente en el círculo que les pasé teníamos participación comunitaria, se convierte en estos 4 principios: cohesión social, conectividad social, que esto tiene que ver con lo que exista en las calles, en donde nos podemos conectar las personas, la cultura comunitaria y sobre todo ver la capacidad del umbral, es decir, la capacidad que tiene el territorio para modificarse física y socialmente con las actividades que hacemos. Eduardo les comentaba precisamente de este círculo basado para el análisis y gestión de riesgo de la 31.000 y en este caso, estos son los pasos claves ya como tal de CERTED, ¿no? Definimos el contexto, alcances y criterios. Si se fijan, fue lo que les explicó la parte de organismo de supervisión. Eso pide la 22341, tener un organismo de supervisión, tener un organismo o un grupo de gestión del proyecto y al final uno que haga esta parte de la supervisión que va a ser la auditoría. Identificar las amenazas, vulnerabilidades, los controles, la probabilidad, las consecuencias que puede haber, determinamos el riesgo y aquí por eso es que les pusimos de diferente manera, pues esta parte del ciclo donde está el ciclo Deming por quien crea este plan iterativo, comparar criterios de riesgo, establecer las prioridades y estrategias con la visión territorial. Esto es muy importante. Y en la literatura también lo van a encontrar como barrial. Así hay mucha literatura latinoamericana y lo manejan varias agencias como el Banco Interamericano de Desarrollo. Vamos a identificar el tratamiento que se debe de hacer. Es personalizado porque estamos trabajando de la mano con la comunidad. ¿Ok? Entonces, esto es sumamente importante. Esta es la transversalidad de la que hablaba Eduardo, le citó algunas normas, pues ahí las tenemos, la 31.000, la 9.001, la 18.091 en caso gubernamental, la 22.301 de seguridad privada, la ambiental, la 14.001, la 27.001, la 39.001 y la de seguridad en cadena de suministro. Y algo muy importante, estas son las básicas, pero sí o sí, y con la imagen que les pasó de las normas citadas, la 37.120 es fundamental, ya que son los indicadores de servicios urbanos y de calidad de vida con los que ISO dijo se tienen que evaluar las intervenciones sociourbanas que se hagan. Son 200 y bueno, mide electricidad, abastecimiento de agua, zonas verdes, etcétera, contaminación. Entonces tenemos que ver qué es lo que nos compete. En este caso, las jerarquías de espacio, bueno, pues siempre va a haber este espacio público, que el espacio público principal siempre serán las calles y son de conectividad. El espacio semipúblico es donde, bueno, pues puede ser que pasen a tener servicios hacia los clientes, pero hay una reglamentación o hay alguna especie de vigilancia también y es semipúblico. Está abierto a servicios públicos, pero puede ser una entidad privativa. El espacio semiprivado, bueno, aquí sí ya tenemos que dar esta parte de una credencial y demás. Tenemos estos espacios comunes de las zonas donde estamos trabajando. Y tenemos el espacio totalmente privado, que pueden ser desde nuestras oficinas y dentro de ellas no todos tenemos acceso a todas, etcétera, pero tenemos que aprender a conectar y poner los procesos y analizar cómo es que se va dando. La fase de planificación y diseño es sumamente importante. ¿Por qué? Porque aquí vemos las amenazas, identificamos activos, áreas, información, los procesos más valiosos, ¿no? En este caso, y vulnerables que podemos tener, cómo hacemos el análisis de la amenaza con la metodología AMEF, de efecto modo y falla, si hay vandalismo, intrusión, si hay terrorismo, si nuestra zona puede ser para tirador activo, etcétera. ¿Por qué? Porque también las personas somos activos, el activo más valioso es la vida y no me gusta decir que hay personas de primera y de segunda, pero si tenemos un CEO, si tenemos un presidente de alguna corporación importante y todo va a ser un activo valioso para los delincuentes, también, por supuesto, entonces las amenazas cambian y tenemos que ver los procesos que haya. Vulnerabilidades, vamos a ver desde la infraestructura, pues luego ponemos bardas muy bonitas, pero que pueden ser una escalera, y también para el mantenimiento propio por el lugar y ver hasta el clima, evaluación de las consecuencias que puede haber, cada amenaza, finalmente, cómo es que vamos a tener
nuestro activo crítico, cómo lo estamos resguardando y la continuidad de la seguridad de las personas. Del entorno físico CERTET, pues aquí lo que les decía, esta vigilancia natural, las personas somos vigilantes naturales, pero empieza con el diseño de calles, espacios abiertos, áreas oscuras, rincones, lugares trampa. Tenemos que ver esta actividad legítima, es decir, quién está a cargo. Por eso va de la mano con refuerzo territorial y también quién controla el acceso natural, ¿no? De la entrada, por ejemplo, los parques industriales que hay grandes calles, pero que van teniendo tipo clústeres en ocasiones. Y bueno, en esta parte es cómo es que se accede y podemos poner desde diseñar paisajismo, que haya alguien a cargo y que las propias personas se conviertan en vigilantes naturales de la zona. Para eso hay un procedimiento que nosotros manejamos, reconciliación social, y de hecho la comunidad que habite ahí sí, en casas, en viviendas, se pueden convertir en sus protectores. El refuerzo territorial, utilizando señalización clara, distintiva, siendo incluyentes para personas con alguna discapacidad física, etcétera, y mantenerlo limpio y cuidado. El mantenimiento y la gestión es planificar cómo está la infraestructura y establecer los procedimientos de los incidentes y emergencias. Tenemos que diseñar para que puedan pasar carros de bomberos, que puedan pasar patrullas, etcétera, con ciertas características. ¿Por qué? Pues porque si no, no vamos a tener la reacción adecuada. Integración de medidas de seguridad física perimetrales en edificios e instalaciones, el sistema de vigilancia cerrado, en video vamos a tener que poner analíticas, métricas, etcétera, personal de seguridad. Si tenemos, pues sí, es disuasivo, es un activo preventivo, por supuesto, y hoy ir de la mano con la tecnología, ver cuál es el mejor sistema de control, si son los biométricos, etcétera, para tener una buena comunicación y de emergencia. La fase de implementación, desarrollar los planos y especificaciones, selección e instalación de sistemas de seguridad, capacitación del personal con esta visión. No nada más es pensar, van a meternos, van a robar, no, sino también quiénes adentro, en qué procesos podemos cometer algo no óptimo y podemos poner en riesgo nuestros activos. La comunicación y sensibilización. Para CEPTED es básica la comunicación, porque esto lo hacemos, el diseño se hace y el diagnóstico se hace de la mano de los que usan el territorio, de los que residen ahí. Entonces, la parte de operación, el monitoreo, el patrullaje, mantenimiento preventivo y correctivo, gestión de incidentes, comunicación y coordinación precisamente de las empresas que están ahí, las áreas administrativas, para poder dar respuesta. Entonces, si tenemos ese plan iterativo y analizamos todo, bueno, aquí lo estamos aterrizando de el funcionamiento que va a tener, cómo vamos a responder, con protocolos claros y demás, y que además se adaptan a cada territorio. ¿Por qué? Porque no quedan tan cercanas, no es lo mismo Puebla que Oaxaca, que Ciudad de México por tránsito y demás, para tener siempre la comunicación y coordinación con las autoridades. Fase de evaluación y mejora continua, auditoría de seguridad, y además se hace una auditoría del espacio público, análisis de incidentes, pruebas de penetración y simulacros que tenemos que estar haciendo también con la capacidad de respuesta y con la participación de las personas, revisión y actualización del plan de seguridad. Tenemos que ajustar toda la función de los resultados, evaluarlos y ver las amenazas, pero sobre todo también ver las mejores prácticas. Y entonces podemos empezar a intercambiar. ¿Por qué? Porque como nosotros lo que analizamos es el territorio con los usos y costumbres de las personas, por supuesto que estas varían horario del día, día de la semana de qué mes, etcétera, cambia la forma en que se utiliza el territorio. Entonces, la operatividad no nada más es pongo un guardia de seguridad y un sistema de circuito cerrado o de videovigilancia que estén viendo. Si no hay reacción, si no estamos viendo qué está sucediendo, no lo vamos a tener unas buenas prácticas. El proceso de CEPTED físico tiene, bueno, aquí hay algunas preguntas base, pero nosotros tenemos que definir bien el propósito, los límites, usos de suelo, orden y la parte de medios y procesos. ¿A qué nos ayuda? A designar, a definir, a poder diseñar, a poder disuadir y poder detectar. ¿Por qué? Porque el siguiente paso dentro del mismo proceso, nosotros ponemos los valores de retraso, es decir, trabajamos seguridad en profundidad, lo que se denominan como anillos de seguridad, capacidad, personal y equipo, eliminar y reiniciar,
Se vale hasta que nos derroten, pero nunca no saberlo. Y los reportes y los aprendizajes. Entonces tenemos la demora, la respuesta, la interrupción, la neutralización y los informes que nos van a permitir reiniciar nuestro ciclo nuevamente de actividades después de implementar un protocolo para continuar con nuestras consignas normalmente. ¿Y qué pasa con el CEPTED social? Es sumamente importante. Si se fijan en este videito que les paso, es el Parque Industrial Toluca 2000. Lo que hay alrededor son casas, son zonas habitacionales. Y entonces, de hecho, nos han llamado y todo porque hoy día quieren sacar a la zona industrial. ¿Por qué? Pues porque los habitantes que están alrededor, pues no hay iluminación, no hay patrullajes, no le mete tantos servicios también el propio gobierno, etcétera. Entonces, hay mucho delito de oportunidad, hay mucha violencia, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que están dispuestos los habitantes cercanos a trabajar y hay que reconciliarse de verdad con ellos. Es decir, si vamos a poner iluminación, pues que ilumine las calles, no solamente al interior de mi parque o de mi zona industrial, sino que tengo que compartir. Nada nos cuesta compartir un poco más de iluminación, que también podamos tener visibilidad y apoyar para poder dar un aviso de emergencia si hay alguna persona de la comunidad cercana que solicite auxilio, etcétera. ¿Por qué? Porque integramos estas miradas y estas dimensiones. Le damos continuidad de operaciones y del negocio a cualquier organización. Tuvimos un caso de éxito muy bueno de recuperar una planta industrial para una empresa tequilera, donde estaba a punto de perderse porque eran terrenos ejidales, nunca lo sacaron, etcétera, y querían sacar a la empresa y hoy se convirtieron en sus vigilantes naturales, esto en el Estado de México. Y fue entrar, tocarles la puerta, vamos a trabajar juntos, la parte cultural, ambiental, etcétera. Y con todas estas normas y demás, lo que Eduardo Hernández y su servidora hemos ido trabajando, que es un sistema de gestión de riesgos sociourbanos, precisamente para poder detectar, identificar, analizar amenazas sociourbanas y planear bien el tratamiento. En próximas fechas estaremos presentándolo. ¿Y cuáles son los beneficios? Mayor eficacia en la prevención del delito, optimización de recursos. ¿Cómo hago mis inversiones? Inversiones inteligentes, reducción de los costos a largo plazo. ¿Por qué? Porque siempre pensamos, necesitamos más seguridad, necesitamos cámaras. Si no hay quien observe y si no hay quien reaccione, nada más vamos a hacer corajes de ver cómo es que suceden las cosas. Mejorar el clima laboral y la confianza, toda la parte psicosocial, cumplimiento normativo. La implementación de estas normas nos ayuda a cumplir con regulaciones o estándares de seguridad que en ocasiones nos piden. No porque sean obligatorias, pero hay esta parte que nos adherimos y, por supuesto, hay en las normas y en los reglamentos mexicanos, por ejemplo, en los espacios públicos, bases de CEPTED. Mayor resiliencia del parque industrial. Entonces, si yo los dejo con esta reflexión, si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, tu victoria nunca se verá amenazada, pero si conoces el territorio, las condiciones ambientales, tu victoria será total. De verdad, muchas gracias y te cedo la palabra, Eduardo. Sí, muchas gracias, Merck. Prácticamente ya estamos en la recta final. Solamente quisiera que ustedes entendieran un poquito más en la práctica en el contexto de parques industriales. Para ello voy a proyectar esta última diapositiva y bueno, confiando en que ya está visible para todos, a menos de que no sea así, háganmelo saber. Estamos. Pero quiero que ustedes observen y me voy a regresar una diapositiva para que entendamos un poco sobre esto de la jerarquía del espacio, en donde se hace referencia que vamos a hacer una clasificación de zonas en donde refiere de manera inicial el exterior, es decir, el parque industrial. Normalmente nosotros nos enfocamos de la puerta al interior. Rara vez estamos como haciendo reflexión, analizando, investigando qué es lo que nos rodea, cuando en realidad el concepto de prevención del delito a través del diseño ambiental no dice de las puertas para adentro, sino de manera muy importante qué es lo que nos rodea. Estás tú conociendo, identificando en qué lugar te encuentras y es tan importante y hemos observado tantos casos de fábricas, como ya lo mencionó la doctora,
parques industriales que desafortunadamente por alguna mala percepción, pero también por alguna mala comunicación, se empiezan a desarrollar una tensión en la zona. Entonces aquí tenemos la zona pública, semipública, semiprivado, privado, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces aquí vamos a observar, fíjense, la ISO 22341 nos habla de la gestión de riesgos sociourbanos, ¿de acuerdo? Pero haciendo referencia a esas 4 niveles de protección llamado método concéntrico o anillos de seguridad, el primer nivel de defensa de nuestras instalaciones industriales se conoce como zona de influencia, que es el exterior, pero para el efecto de la 22344, que hace referencia al espacio público, ¿de acuerdo? Bien, entonces después tenemos nuestra zona de exclusión, una disculpa, una zona de exclusión que viene siendo los accesos al parque industrial, los accesos controlados, naturalmente. Esto ya entra como un espacio semipúblico. Después tenemos la zona protegida, que es cuando nosotros validamos al visitante o a la persona o a la unidad de carga, admitimos su acceso. Bueno, nosotros ahora tenemos que vigilar, ¿de acuerdo? Las zonas comunes. Es lo que le vamos a llamar el espacio semiprivado. Y después tenemos finalmente eh, nuestra llamadas zonas críticas, que ya viene siendo los inquilinos, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos que adicionalmente cuenta con sus propios esquemas de protección, de control, etcétera. Entonces, en conjunto, esto es lo que nosotros podríamos hablar del distintivo Parque Industrial Seguro con sus apartados y todo lo que refiere a estos elementos. Y esa es la razón por la cual el día de hoy queremos que ustedes empiecen a familiarizarse tanto con la 22341 como la 22344, porque creo que para nadie es ajeno que derivado del incremento de exigencias de las empresas que buscan espacios como los parques industriales para producir y exportar, ¿de acuerdo? Pues ellos a su vez también se les están incrementando las exigencias y qué mejor que sus actividades industriales de transformación, etcétera, se desarrollen en un parque industrial seguro. Con esto finalizo y muchas gracias por asistir el día de hoy. Adelante, Liz. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias, Mercedes. Ya tenemos una pregunta aquí en el chat. Recuerden que también pueden alzar la mano y abrir sus micrófonos o ponerlas y los ayudo a leerlas. Dentro de la identificación y análisis de riesgo, ¿existe algo que incluya el tema de seguridad de información de las empresas? Bueno, hay que tomar en cuenta que tenemos que diferenciar en 2 conceptos. El primero es seguridad de la información y el segundo es ciberseguridad. Seguridad de la información específicamente lo que te dice es, tienes que clasificar tu información digital y tu información física o impresa. De esa información tienes que establecer niveles de acceso que va desde una información pública. Voy a dar un ejemplo de información pública. Cuando nosotros vamos a un parque industrial, esperamos que nos encontremos en el acceso con la política de seguridad de ese parque industrial. ¿De acuerdo? Esa es información a la vista de todos. Pero esa misma política está respaldada por una información que no es pública. Esa ya se podría decir como de una clasificación reservada, ¿de acuerdo? Porque habla de pormenores de la operación de la organización. Es la misma situación. Todo lo que tenga que ver con los niveles de acceso de la seguridad de información, de eso es de lo que estamos hablando. Pero cuando estamos hablando de ciberseguridad, estamos hablando de cómo enfrentar
intentos de hackeo, de intrusión a nuestros servidores, a toda la información que debemos de proteger, ¿de acuerdo? Si nosotros damos lectura al distintivo Parque Industrial Seguro, nos vamos a encontrar con un apartado que habla específicamente de los diferentes niveles y escalas de protección a la información que nosotros estamos manejando. ¿De acuerdo? En lo que se refiere al área de alcance que tiene que ver la 22341 y 22344, si se dieron cuenta, normalmente se enfoca a la parte de las instalaciones, ¿de acuerdo? No sé, Merck, si tú quisieras ampliar un poco sobre Así esta es. pregunta. Adelante. Muy importante, sobre todo con los controles de acceso. Ahí la gente llega, se registra normalmente, o bien si ya tienen un poco más digitalizados sus procesos, digitalizan la credencial con la que te estés identificando. Somos sujetos obligados de la ley de protección de datos personales y la mayoría de las empresas de seguridad privada lo que hacen es que todo lo registran a mano y cuando se les acaba la bitácora es cómo, qué tratamiento le das, hacia dónde debes de resguardarla, cuál es tu consigna, tu proceso de destrucción, etcétera. Todo esto, por eso está la 27001 también y con base también en nuestra normativa territorial o en la zona donde estés. Pero en México estamos como sujetos obligados a la ley. Le tienes que dar un tratamiento porque pones en vulnerabilidad. Por eso hablamos, nos centramos en las personas. La visión de CEPTED es las personas. Entonces, ahí, pues, si tenemos infiltraciones, y les voy a decir cuál es el control de acceso más importante para nosotros en el proceso. Recursos humanos. ¿A quién estás dejando entrar a trabajar? A tu empresa. ¿Por qué? Porque tienen acceso a toda esa información. Y entonces, pues yo te digo qué días viene, tal directivo, tal persona, socio de negocio, horarios, quién esté en la puerta, tengo autoridad para manejarlo, no. Por eso es que, si se fijaron en la 22341, hablé de los procesos, por un lado, y por eso hay un comité o un grupo de gestión donde entran todas las áreas de toda la empresa a trabajar y también para con la comunidad porque a la comunidad vas a identificar líderes sociales que se pueden convertir en tus vigilantes, que son los primeros que a lo mejor pueden auxiliar en determinado momento si no llegan las autoridades. Les pongo un incendio. Y con lo que ponían aquí, tiene que ver con protección civil, sí, pero va más allá solamente protección civil. Protección civil sí forma parte importante de esto. Adelante, Jesús Zavala, abriste tu micrófono, perdóname. Gracias. Bueno, también me brincó también el comentario de lo que decía de quién se contrata dentro de la empresa, incluso hasta por finalmente para programar la delincuencia de las propias cargas que vayan a llegar a las empresas. Es correcto, conocer de qué zona viene, cómo, por qué viene, cómo viene, etcétera. Por eso nosotros hacemos el análisis territorial. Y cuando vamos a un parque industrial, ok, tus trabajadores de dónde vienen, de qué zonas, qué focos rojos hay, etcétera. Y entonces se hace el análisis general de la zona. Por eso hablamos de territorios. No nada más hablamos de la instalación donde está y el territorio aledaño, por supuesto, para las jerarquías es lo fundamental en cuestión del CEPTED físico, pero el CEPTED social va más allá con sus procesos, Jesús. Aquí, si me permites, Merck, fíjate que en muchas de las visitas que me toca a mí hacer, no solo parques industriales, me voy a referir un poco atrás, que viene siendo las fábricas. Eh, Desafortunadamente, en lo que yo he identificado como una mala práctica, que se continúen utilizando por costumbre, porque no hay una explicación real de por qué seguir utilizando esas bitácoras para que la persona se van acumulando los datos, los nombres, y alguien pues está observando. Tal persona visitó a tal persona, tal día, tal hora, y se va acumulando la información. No existe un control real. Y una de los puntos que definitivamente sería interesante, no sé si atreverme a decir que esto se incluya en una futura actualización del Parque Industrial Seguro, que ya se deje utilizar esa parte impresa y que se haga una transición a una digitalización de documentos, en donde realmente se va a tener solamente el acceso, la captación de la información, el control, y no va a estar visible. Es a eso a lo que yo me refería, que si esa información debería ser pública, bueno, si ustedes dicen
Yo clasifiqué la bitácora de registro de visitantes como algo privado. Bueno, discúlpame, en la práctica no es privado, está visible absolutamente para cualquier persona, sea el uso cuya intención tenga, pero eso es algo que yo en lo personal hago la recomendación a todos ustedes, ya no utilicen o empiecen a hacer una digitalización de documentos. Y aprovecho para contestar sobre el tema del programa interno de protección civil, que obviamente debemos nosotros de empezar a conceptualizar en algo que nos marcaron, un safety, que es todo lo relacionado a seguridad industrial, y un security, que es todo lo relacionado a cámaras, a guardias, protección perimetral, etcétera. La gestión del riesgo se maneja como algo integrado. Es decir, la pregunta va sobre qué puede interrumpir la operación de mi parque industrial. ¿Puede interrumpirlo una explosión? ¿Puede interrumpirlo un incendio? ¿Puede interrumpirlo? Y así empiezas a cuestionarte. Esas son precisamente las preguntas que se hacen en la gestión del riesgo. ¿De acuerdo? Muy bien, adelante. Gracias, Lalo. Y con esto que mencionas, sí, estamos hablando de lo que CEPTED maneja como la cultura de comunidad, la cultura de seguridad con visión preventiva de la comunidad. Y nosotros somos una comunidad, los que estemos trabajando en un parque industrial al interior, somos una comunidad. Y tenemos que respetar también, y esto pasa mucho en los parques industriales que están, pues, antes algunos en las afueras de algunos municipios o ya están adentro de zonas habitacionales donde tienen esta parte de usos y costumbres y a veces hasta te cierran las calles por una cuestión hasta religiosa, etcétera, ¿no? Es decir, tienen sus usos y sus costumbres. Ahí es donde muchas veces estas zonas las ven precisamente como enemigas. ¿Por qué? Porque además, pues, cuántos camiones llegan, desde qué horas, cómo, hasta dónde tengo que caminar, dónde hay parada de camión, etcétera, ¿no? Y además, pues, pues no nos echas un ojito porque siempre se ha pensado que la seguridad privada solamente es al interior, cuando hoy, ya con los cambios que se están manejando en la ley y toda la visión, también tiene que ser externa, si bien son actualmente coadyuvantes de la seguridad pública, también se pueden hacer recorridos con la comunidad y también hay parques industriales, Lalo, donde sabemos en la zona de Puebla, que los asaltan, saben qué días, a qué horas salen, etcétera, y no hay otra porque nada más tienen un solo camino. Es un lugar trampa por cómo está diseñado, pero así están los parques. Entonces, ¿qué podemos hacer? El diseño radica no nada más en CEPTED, en cambiar la estructura física, sino en el diseño de acciones sociales donde podemos hacer un patrullaje como compañeros, llevar a lo mejor un guardia con un canino que un K9 nos representa en ataque hasta 4 elementos, por ejemplo, y entonces vas en grupos y te puedes apoyar disuasivamente y apoyas también a las autoridades porque tampoco nos pueden estar destinando patrullas y elementos todo el tiempo para el personal, pero es algo que también queremos y por eso hablaba yo de CEPTED de tercera generación, la habitabilidad de la zona. La habitabilidad es que tú puedas realizar todas tus actividades sin que se vean interrumpidas, no solamente por el delito que más nos duele, es el común que te roben tu salario, tu teléfono, tu computadora, que es el día a día. No quiere decir que no importe lo que haya de crimen organizado, pero eso es lo que más duele. Es cerca de tu zona, por ejemplo, existen casas de seguridad, ¿lo sabes? ¿No? ¿Qué tenemos alrededor de vecinos? ¿No? Entonces, estas preguntas y hacemos mapas, no solamente, los mapas de calor nos los dan finalmente las autoridades, pero mapas de temor. Y esas es preguntarles tanto a nuestros colaboradores como a los que están aledañamente y cómo podemos hacer una buena comunidad de vigilarnos y apoyarnos mutuamente. Recordemos que los delincuentes pues siempre van a actuar por 3 vías. Una va a ser por sigilo, la otra es por engaño y la otra es a la fuerza. Por eso también hay que ver y evaluar el riesgo, ¿no? Y ahí va tu riesgo reputacional también, de si algo le pasa a tu CEO, a tu directivo más importante de XY empresa, por la cuestión de que yo les decía, hasta integrar, y si es que están capacitados, por ejemplo, para reaccionar ante un tirador activo, por ejemplo.
¿no? Entonces, tenemos todas esas cuestiones que preguntarnos, pero siempre con esta visión de darle un buen tratamiento, poner una política de manejo de información, sobre todo por datos personales y lo que tenemos alrededor. Gracias, Lalo. Sí, gracias. Respecto al tema de seguridad de la información, eh, desconozco si Liz se tenga más adelante programado algo específico, dado que es muy importante ese apartado. Desafortunadamente nosotros entramos en conciencia cuando sufrimos alguna situación. Pues ya a manera de conclusión en lo personal es primero, y empiecen a familiarizarse con esta norma 22341, véanla como un complemento a todas las subcláusulas que está presentando el programa Parque Industrial Seguro en su apartado 1, ¿de acuerdo? Y hay una lista, hay una especie de checklist en donde ustedes van a encontrar todas las recomendaciones, ¿de acuerdo? Pero siempre hay que tomar en cuenta, y eso no es solo para el caso del distintivo. Cualquier programa de certificación, operador económico autorizado, CITIPAR, lo que sea, es lo que tengo en este documento por escrito es lo mínimo que yo debería de cumplir, pero siempre tengo que estar buscando cómo adaptar nuevas, mejores prácticas, cómo puedo yo personalizar, y esto no es una receta de cocina. La seguridad ni el distintivo son recetas de cocina, que si nosotros agregamos gramos de sal, etcétera, el resultado va a ser distinto. Así no funciona la seguridad, ¿de acuerdo? Y prácticamente toda estrategia tiene como punto de partida el sistema de gestión de riesgos. Bueno, muchas gracias y con esto finalizo. Muchas gracias, Ya Liz. nada más para concluir Sí, con lo que acabas de decir, ¿qué tiene de bonito y bueno? Pues yo siempre lo manejo así, de la metodología CEPTE, que es casuística, porque cada territorio tiene sus particularidades, empezando por las personas que conforman la comunidad y cómo se ha ido transformando en el paso del tiempo toda esta parte de conectividad social. Muchas gracias. Con eso cierro. Muchas gracias, Eduardo, Mercedes. Y pues continuamos con seminarios de capacitación. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.